Muy buenos días, nosotros somos alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas, del grupo 25. Les hablaremos sobre el tema del síndrome de Patau. Los integrantes del equipo somos Neftalí, José Ángel, Cristóbal y su servidor Andrés. El orientador de la materia de bioquímica es el doctor Eduardo Armienta Aldana. Esta presentación tiene la finalidad de comprender y dar a conocer el síndrome de Patau o síndrome de trisomía 13. Bueno, este síndrome es muy peculiar y se denomina así debido a que es una enfermedad genética que se presenta a que hay 3 copias de cromosoma 13 en lugar de 2 habituales que sería en una persona que sería normal. Pues en donde los bebés, que son los que, ya que esta enfermedad se presenta desde el nacimiento, entonces los bebés que nacen con esta anomalía se mueren después de minutos y horas después de haber nacido. Y en cuanto a los escasos sobrevivientes de este síndrome, que pueden llegar a durar hasta 10 años o 20, estos presentan un profundo retraso mental y suelen presentar convulsiones, así como también malformaciones externas e internas, que más adelante nuestro compañero Neftalí nos va a decir con mucho más profundidad. Bueno, las malformaciones, que esas serían las malformaciones externas, que serían las manos en forma de puño, dedos extras en la mano o pies, mentón pequeño, etc. Malformaciones, estas serían malformaciones internas, malformaciones de los distintos órganos y sistemas, como el corazón y el cerebro. También tenemos las causas. Una principal causa es la no disyunción. Bueno, la no disyunción, pues no es más que un trastorno cromosómico que se efectúa durante la meiosis, y así se llamaría este proceso. Estudios genéticos de los cromosomas durante el periodo prenatal lo ha detectado. Y bueno, esto es debido a que los ocitos espermatozoides disponen de un cromosoma 13 extra y da lugar a un embrión con 3 cromosomas 13. Bueno, esto es debido a que en la mujer el ovocito es el principal que aporta los 2 cromosomas 13. En el espermatozoide no muy dado. Entonces, el ovocito es el que pone los 3 cromosomas 13 y el espermatozoide pone el otro. Entonces serían 3 copias del cromosoma 13, así produciéndose la anomalía del síndrome de Patau. Y bueno, en cuanto a nuestro descubridor, el doctor Claude Patau, que en 1960 informó por primera vez el extracromosoma de la trisomía 13. Y bueno, esto se pudo detectar durante el periodo embrionario, bien sea a través de una ecografía. Este síndrome, bueno, también fue llamado como síndrome de trisomía, debido, pues, como los cromosomas 13. En cuanto a la detección, se usa el cariotipo de recién nacido y diversos estudios de imagen como ecografía cerebral, abdominal, ecocardiografía y tomografía. Se usan células fetales obtenidas de biopsias de vellosidades coirales, amniocentesis, que más adelante lo voy a explicar, y otesis también se podría llamar. Bueno, en cuanto a esto sería detectar este síndrome por medio de la visualización. Un mecanismo para la prevención y diagnóstico médico de la enfermedad, de este caso el síndrome de Patau, sería la amniocentesis, que es retirar el líquido. Se introduce una jeringa en el vientre de la mamá para extraer el líquido que rodea al feto. Entonces, al extraer este líquido que rodea al feto, se lleva este líquido al laboratorio para procesos para detectar este síndrome, y así como para detectar los niveles de alfa-fetoproteína y así saber qué tipo de síndrome presenta el bebé. Otro mecanismo para prevención y diagnóstico médico de la enfermedad sería la ecografía, que se detecta mediante la visualización por medio de
pues más que nada la ecografía, ¿no? Como ya dije. Bueno, estas serían las prevenciones y diagnóstico médico de la enfermedad. Y bueno, los padres de bebés con trisomía 13 deben recibir asesoría genética y someterse a pruebas genéticas, por lo cual deben solicitar una cita médica. Si se desea tener otro bebé, por si la pregunta sería, ¿nacería otro bebé en un segundo embarazo? Podría presentarse esta anomalía de nueva cuenta, pues eso sería ir con un médico y un médico genético, y así ya no tener otro hijo sin que aporte el mismo problema del anterior, lo que les puede ayudar a evitar y tener otro hijo con esta afección. Y bueno, a continuación nos va a hablar Neftalí sobre lo que son los cromosomas. Bueno, pues yo les adelanto que todos estos cromosomas, lo normal, son cromosomas de la madre y del padre, es decir, de los progenitores. Todos estos cromosomas son normales, son pares de cromosomas. Suman un total de 46 cromosomas en una persona normal, pero en este caso son 47 cromosomas. ¿Por qué? Debido a un cromosoma extra en el cromosoma 13. Un cromosoma 13 que viene siendo extra, y por lo tanto un total de 47 cromosomas, lo cual es anormal, produciéndose la enfermedad del síndrome de Patau. Bueno, pues yo les voy a hablar de qué es la trisomía 13. La trisomía 13 es una afección en que las células del cuerpo tienen 3 copias del cromosoma 13 en lugar de 2, que es lo normal. Los cromosomas que se encuentran dentro de las células tienen pequeñas estructuras filiformes que tienen forma de hilo. Estos encierran nuestra característica genética. Como ya sabemos, tenemos 46 cromosomas, 23 pares los aporta el padre y los otros 23 los aporta la madre. Los cromosomas se enumeran del 1 al 22 y el par número 23 contiene los cromosomas sexuales, que esto es lo que determina si somos varones o niñas. La trisomía 13 ocurre cuando se forma una copia extra del cromosoma 13 en las células por causa de un problema durante la división celular. En lugar de los 46 cromosomas típicos de un niño normal, uno con trisomía 13 tiene 47 cromosomas. Este cromosoma extra causa problemas para el crecimiento y salud del niño. Ocurre en niños y niñas. Hay 3 tipos de trisomía 13. La trisomía clásica, la trisomía por translocación y la trisomía 13 en mosaico. La trisomía clásica, en este tipo de trisomía, el óvulo del espermatozoide recibe una copia extra en el cromosoma 13 en el momento de su formación. Típicamente el óvulo y el esperma tienen solo una copia de este cromosoma, es decir, una copia del cromosoma 13. Cuando el óvulo y el esperma típico se unen, el bebé que se forma como resultado de esa unión recibe el conjunto completo de 46 cromosomas necesarios para vivir. Pero, sin embargo, cuando un óvulo y un esperma que recibió 2 copias del cromosoma 13 se une al óvulo o un esperma portador de una sola copia, el resultado es un bebé con 3 copias en el cromosoma 13. La forma clásica es la manifestación más común de trisomía 13 y ocurre cerca del 75% de los casos. La trisomía por translocación, en este caso, un pedazo extra o copia completa extra del cromosoma 13 se adhiere a otro cromosoma, lo que da como resultado 3 copias en el cromosoma 13 de la célula. Cerca de 3/4 partes de esta trisomía por translocación ocurre cuando el óvulo y el espermatozoide se unen para formar el feto. Y en la otra 1/4 parte de los casos de la translocación provienen directamente de uno de los padres. 20% de los casos ocurre en trisomía por translocación. La trisomía en mosaico. Las personas con este tipo de trisomía 13 tienen 2 grupos de distintas células, con los 46 cromosomas típicos un grupo y el otro grupo con una copia extra del cromosoma 13. Los 2 tipos de células se forman después de la unión del óvulo con el espermatozoide. Las características y los problemas comunes de la trisomía 13 pueden ser más
más leves cuando se presenta el mosaico, puesto que no en todas las células del cuerpo son portadores de la trisomía 13. 5% de las trisomías que existen ocurre en mosaico. Las características de trisomía 13 son cabeza pequeña con frente en declive, hendidura del labio o el paladar, orejas anormales y de implantación baja, sordera, costillas delgadas o faltantes, ojos pequeños, dedos extras en manos y pies, hernias, defectos cardíacos y defectos de los órganos genitales. También presenta retraso mental grave. Esta trisomía afecta el crecimiento de muchas partes del bebé. El efecto de los sistemas corporales puede ser grave y muchos de ellos no funcionan en la debida forma. Como el resultado en general del estado físico de los niños con trisomía 13 no es bueno. Lamentablemente el 45% de ellos mueren en el mes siguiente del nacimiento y el 90% en el lapso de un año. ¿Qué tan común es la trisomía? La trisomía 13 ocurre en cerca de 400 a 1000 nacimientos en Estados Unidos y 6 nacimientos en Virginia, esto es al año. Las mujeres de 35 años o más tienen más posibilidad de tener hijos con este síndrome de Patau, pero puede ocurrir a cualquier edad. Como aquí se muestra en la gráfica, a los 35 años hay un incremento en la posibilidad de tener un hijo con trisomía 13. Si el primer hijo tiene trisomía 13 clásica, la posibilidad de tener el segundo hijo con esta misma trisomía es de 1 en 400. Pero si el primer hijo tiene trisomía 13 por translocación, la posibilidad de tener el segundo hijo es menos de 1 a 15 en 100, según la translocación exacta. Para un asesor en genética o un genetista puede ayudar a determinar los posibles riesgos para tener un hijo con trisomía y también puede determinar su situación. A continuación, nuestro compañero Andrés seguirá con la exposición. Yo les hablaré sobre la detección del síndrome de Patau. A la hora de evaluar si un feto es portador de un determinado síndrome, se utilizan métodos de análisis invasivos, es decir, métodos clínicos que extraen material fetal desde la cavidad uterina. Estos métodos pueden llegar a ser peligrosos, ya que pueden causar un aborto. Combinado de cribado. Para reducir el número de métodos invasivos y con el objeto de conocer la presencia de trisomía 13, los sistemas sanitarios ofrecen métodos de combinado de cribado, el cual se evalúa mediante distintos factores. Con este cribado combinado es posible predecir el riesgo de presentar trisomias del cromosoma 13 o en cualquier otro cromosoma en aproximadamente el 90% de las embarazadas. Diagnóstico prenatal no invasivo. Este método busca reducir los riesgos del cribado y los riesgos de las técnicas invasivas. Dentro de este diagnóstico existen diversas estrategias, aunque la más exitosa ha sido la detección de trisomias fetales usando el ADN fetal en la sangre materna. Los últimos estudios realizados con esta tecnología asignan en más de 110,000 embarazadas unos grados de detección muy superior a los métodos ya platicados. Los factores de riesgo en este caso serían la edad materna avanzada, un hijo con fenotipo normal, la translocación equilibrada y abortos antes de retraso del crecimiento intrauterino. A continuación pasará mi compañero Ángel a continuar con la exposición. La disyunción, como ya lo sabemos, es un mecanismo celular mediante el cual los cromosomas que se separan después de haberse unido entre homólogos e intercambiar información genética específica entre sí. Este es el mecanismo de la meiosis para que una persona nazca bien, no tiene que haber ningún error en ninguna de sus fases. La alteración en este mecanismo, también denominada la no disyunción, tiene que ver con una célula normal 2N, que implica que dos cromosomas homólogos que intercambiaron información se queden unidos y después de la cariocinesis telofásica se origina en dos células anormales. Si tal evento ocurre en las células gaméticas, es probable que en la fecundación del cigoto
cuente con un cromosoma de más, 2N más 1, una trisomía. Si el cromosoma de más queda en el cromosoma 13, es una trisomía 13, denominada también síndrome de Patau. En la anafase se ve cómo los microtúbulos arrastran a las cromatides hermanas al polo opuesto y no se separan bien. La no disyunción también tiene que ver con los telómeros. Los telómeros están formados por cientos y miles de repeticiones de 6 nucleótidos. Se cree que al nacer cada telómero está conformado por 15.000 bases. Cuando las células se reproducen, se pierden de 25 a 200 bases. Esta conducción de acortamiento altera el procesamiento de la disyunción. Si un telómero está corto y otro largo, puede haber un problema en la división celular. Por eso implica lo de las edades en las madres. En afán de estas épocas navideñas y para que usted pase un buen momento, a continuación seguiremos con la conclusión de nuestro tema. Bueno, como conclusión en general, el síndrome de Patau es un síndrome que se sigue tratando de investigar sobre el porqué de las causas que lo originan, el porqué del extracromosoma 13. Lo único que se puede hacer, lamentablemente, es tratar de forma paliativa las complicaciones que se puedan presentarse de forma precoz. Debido a todas las malformaciones antes descritas, el pronóstico de los niños afectados por el síndrome de Patau es muy malo y las complicaciones se inician prácticamente desde el nacimiento. De la severidad de las mismas dependerá de los órganos y el sistema afectados. Se debe tener presente que la presentación de los casos del síndrome de Patau puede ser variable. Generalmente se presenta con alteraciones clásicamente descritas. Sin embargo, las formas atípicas pueden ser subevaluadas clínicamente. Por ello, el estudio citogenético es de gran utilidad. Muchas gracias, esperemos que les haya gustado nuestra presentación y que pasen muy buena feliz Navidad.